en el año 2019. Bueno, esos son los autores. No sé si conocerás alguno, porque queda medio muy lejano a nuestra zona de donde vivimos. No, no los tengo eso. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, como pequeña introducción, bueno, aquí a la izquierda se puede ver un mapa de la región andina patagónica, en la que hasta ese año, en el 2019, había 800.000 hectáreas con capacidad de plantaciones forestales, pero se estaba ocupando únicamente aproximadamente unas 80.000 hectáreas. ¿Cuál es la causa de por qué no se está ocupando tanta hectárea para la actividad forestal? Es porque la ganadería es la actividad principal en la región. Además, una característica de la zona es que las lluvias se concentran en el otoño-invierno, entonces como que no coincide con la época de crecimiento de las plantas, ya sea de los árboles o de las pasturas. Bueno, aquí es cuando surge la alternativa de implementar sistemas silvopastoriles para optimizar este recurso escaso, siendo la principal fuente de agua mediante precipitaciones. Entonces, se trata de compatibilizar tanto la producción animal, forrajera y forestal, que es lo que busca un sistema silvopastoril. La conversión bueno, hay experiencias en la que la conversión de las plantaciones densas hacia un sistema silvopastoril más abierto modifica el ciclo de agua y sus componentes. No solo el ciclo de agua, sino también otros recursos, por ejemplo, la luz, los nutrientes, etc. Pero bueno, en este artículo hace foco en el agua. Estos cambios en el ciclo del agua dependen de la especie que se trate, del tipo de manejo que se aplica y de las condiciones del lugar. Entonces, en este contexto, el balance hidrológico en el sistema silvopastoril resulta clave conocerlo, evaluarlo, ya que intervenciones como los rareos, también poda, alternan las distribuciones de las precipitaciones, de la humedad del suelo y la evapotranspiración. Actualmente, uno de los problemas, bueno, no problemas, sino una de las cuestiones ahí en la zona de la Patagonia es que los estudios sobre balance hídrico en plantaciones son limitados y generalmente presentan un enfoque ecofisiológico. Por ahí también es que selecciono este artículo, que tenga un enfoque ecofisiológico. Bueno, los autores se propusieron como objetivo cuantificar y comparar los diferentes componentes del balance hídrico en una plantación de Pinus radiata con dos tipos de manejo, el silvopastoril y el forestal tradicional, siendo estos dos los tratamientos aplicados. Y como objetivo también se propusieron estimar la producción de pasto en ambos sistemas. Las componentes del balance hídrico que ellos evaluaron son precipitación directa, que es la que atraviesa el follaje y llega directamente al suelo, el escurrimiento fustal, que es el agua que una vez saturado tanto las ramas como el fuste, se desliza y llega a la base del tronco y se pone en contacto con las raíces. Luego está la intercepción, que es el agua que retiene las hojas, las ramas y los troncos y luego vuelve a la atmósfera. Después está el contenido de humedad del suelo, que es la cantidad de agua presente en el suelo en un momento dado. Percolación, que es la proporción de agua que llega, o sea, la proporción de lluvia que ingresa al suelo y que resulta de la diferencia entre el agua que queda retenida y la que se pierde por infiltración. Después está la escorrentía superficial como otro componente, pero en este trabajo no fue analizado porque este es más, o sea, influye mucho en zonas con grandes pendientes, cosa que en este ensayo no lo había, entonces decidieron no evaluarlo. Y luego está la evapotranspiración, que bueno, es la suma de evaporación de la superficie terrestre y la transpiración de la vegetación, tanto de las herbáceas como las leñosas en este caso. La hipótesis que ellos se plantearon es que el sistema silvopastoril, al permitir que llegue más agua de lluvia al suelo, resulta más ventajosa que un sistema forestal tradicional y alcanza una evapotranspiración mayor que se traduce en una producción forrajera más elevada. Bueno,
El estudio se realizó en el INTA Trevelin, cerca, en la provincia de Chubut, muy cercano a la zona del Parque Nacional Los Alerces. Como comenté recién, que los dos tratamientos fueron un sistema silvopastoril, el cual anteriormente era un bosque regenerado natural que luego de un incendio, bueno, fue manejado mediante podo y raleo para acoplarlo a un sistema silvopastoril. Y al lado de este sistema silvopastoril estaba el forestal tradicional que, bueno, en este no menciona si hubo, en este no se hizo un manejo, no se hizo un manejo como podo y raleo, tan natural. Bueno, ellos evaluaron las características gasométricas, tanto en el o sea, perdón, tanto en el diámetro, la altura del pecho como en la altura, presentaban, eh, tenían un crecimiento muy similar, no había diferencia significativa entre esta variable. La densidad fue casi el doble en el forestal tradicional y la cobertura también, bueno, en este caso, la cobertura sí presentó diferencia significativa a favor de la plantación forestal, debido obviamente a la mayor densidad de árboles y bueno, y el índice de área foliar fue muy similar en ambos sistemas. Bueno, esta es una imagen de cómo fue el método que ellos emplearon para evaluar la cobertura mediante fotos, eh, que bueno, después ellos la procesaban en un software y ahí determinaban la cobertura. Y este es un climograma de la zona que comentaba recién, en que las precipitaciones disminuían, perdón, las precipitaciones se concentraban mayormente en la época de otoño e invierno. Y bueno, y las temperaturas medias disminuían, entonces no se veían favorable la vegetación para su crecimiento ante estas condiciones del ambiente. Bueno, ya entrando a un poco de los resultados de las variables que yo analizaba, eh, comentar las variables, voy a hacer un pequeño comentario de cómo ellos midieron cada una de estas variables. La precipitación incidente, o sea, la que llegaba a ambos sistemas, fue medida mediante un pluviómetro, el cual estuvo instalado muy cercano a los ensayos. Después, la precipitación directa era recolectada mediante un instrumento que ellos parece que lo fabricaron. Bueno, no es que lo fabricaron, se guiaron de otras experiencias, que consiste en una canaleta colocado a lo largo del sistema y eso iba recolectando la precipitación en un bidón. Después, la escorrentía del fuste, la escorrentía fustal, para su medición ellos seleccionaban 5 árboles dentro de cada sistema y les colocaban un anillo helicoidal de aluminio y esto iba recolectando la precipitación que iban cayendo. Después está la intercepción, que era evaluado mediante esta fórmula que tenemos aquí arriba, que resulta de la precipitación incidente menos la precipitación directa menos la escorrentía fustal. Y la otra variable que evaluaron fueron la humedad del suelo. Esto lo hizo mediante el método gravimétrico. Lo hicieron una vez al mes en esta fecha, desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015, que fueron, sí, en esta fecha fueron el contenido de humedad del suelo. Pero el total de, o sea, todo el estudio se hizo desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2015. En ese periodo se acumuló un total de casi 500 milímetros de lluvia, repartido obviamente, repartido en 46 momentos, 46 eventos. Bueno, entrando ya a analizar o sea, mirar los detalles, ellos observaron que la precipitación directa tenía una relación lineal, o sea, cuanto mayor era la precipitación que caía, o sea, perdón, cuanto más intensa era la lluvia, más precipitación llegaba al suelo. Ellos observaron que la diferencia se generaba entre un sistema y otro a partir de los 15 milímetros
aproximado en donde hubo más precipitación directa en el sistema silvopastoril, que bueno, que lo relacionan por la menor cobertura arbórea. Luego, con el escurrimiento fustal, con precipitaciones menores a los 2 milímetros, no hubo escurrimiento. Una vez que esa precipitación era mayor a los 2 milímetros, aumentaba en ambos sistemas, pero siendo siempre mayor en el sistema forestal tradicional. Y bueno, aquí también, cuanto mayor era la lluvia, mayor era el escurrimiento. En cuanto a la intercepción, sucede a la inversa. Cuanto menor precipitación había, mayor era el porcentaje de intercepción. Y a medida que eran más intensas las precipitaciones, disminuían la intercepción, como así también la diferencia entre los sistemas. En cuanto a la humedad del suelo, en todas las mediciones que realizaron, la humedad del suelo en el sistema silvopastoril fue mayor respecto al forestal tradicional. Y esta diferencia se disminuía en la época seca de la región. Como el objetivo de ella era evaluar y comparar esas variables, presento aquí un cuadro comparativo con cada una de las variables. Bueno, del total de precipitación evaluado, hubo diferencia significativa en la variable precipitación directa, llegando a un 84% en el sistema silvopastoril y un 75% en el forestal. Y ellos lo asociaban a la menor cobertura y densidad arbórea en el sistema silvopastoril. En cuanto al escurrimiento, hubo diferencia significativa, fue mayor en el sistema forestal tradicional, influenciado por el mayor número de árboles y además por la estructura del árbol. En cuanto a la intercepción, como resultado de la mayor cobertura, mayor cobertura en el sistema forestal, presentó mayor intercepción. Y bueno, aquí también sí hubo diferencia significativa. En cuanto al contenido de humedad, fue mayor en el sistema silvopastoril, el cual está asociado a la menor intercepción de la lluvia. Luego, en estas dos variables, en cuanto a la percolación y la evapotranspiración, no encontraron diferencia significativa en la percolación. Ellos notaron que fue muy bajo en ambos tratamientos, probablemente porque ellos midieron hasta los 50 centímetros de profundidad. Y en esa zona es la zona donde mayor concentración de raíces hubo. Entonces, como que para poder encontrar diferencias entre sistemas, tendrían que haber ido un poco más profundo para el variable. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos en la discusión. Luego, con la evapotranspiración, también notaron que hubo una posible subestimación del componente arbóreo, especialmente en el forestal tradicional. No sintieron que estos valores no representan el total de lo que transpiró el sistema forestal, como que está subestimado. Entonces, eso podría ser la no diferencia significativa entre ambos tratamientos. Y luego, en cuanto a la producción, para ambos tratamientos obtenieron una baja producción. Entonces, ellos, digamos, ya a modo de, lo asocian también con no solo por la falta de agua, sino también por el exceso de sombra. Y como conclusiones, como conclusiones que ellos llegaron, es que sus estudios mostraron que la densidad de plantación, en este caso de las coníferas, afectó solo a algunos de los componentes, como mencioné recién. Percolación y evapotranspiración no presentaron diferencia significativa. Entonces, esto le permitió no rechazar la hipótesis que se plantearon en un comienzo
Y también en el sistema silvopastoril ingresó más agua por precipitación directa, lo que se tradujo en mayor contenido húmedo del suelo y una tendencia a incrementar la producción de pastos. Sin embargo, la producción de pastos en ambos sistemas resultó baja, que es lo que estaba comentando recién. Bueno, el propósito del cual, o sea, el cual yo elegí este artículo, que tenía que ser relacionado con el proyecto en esta tesis, es porque en mis evaluaciones hice la medición de una de esas variables del balance hídrico, que es el contenido de humedad del suelo. Eh, Mi hipótesis era después de, o sea, yo me planteaba esta hipótesis en que la producción forrajera de la pastura es significativamente mayor entre copas en comparado bajo copa debido al mayor contenido húmedo del suelo. Aquí puedes ver, este sería el tratamiento entre copa a 4 metros de distancia del árbol y el bajo copa a medio metro. Esto lo voy a mostrar como resultado provisorio que tiene cierta relación con el trabajo que he presentado. Bueno, en este sistema silvopastoril, con distanciamiento de 3 por 8, de 416 árboles por hectárea, hasta el momento no hubo raleos y sí podas anuales, pero hasta el 2023. En el 2023 cuando llego y bueno, hice mediciones en ese año, hice mediciones la semana pasada y se pudo ver que hubo un crecimiento de la plantación, pero los raleos se están empezando a realizar ahora, una vez que terminé mis evaluaciones, y porque, eh, porque la producción bajo copa en los 2 años evaluados fue menor significativamente respecto a entre copas. Y bueno, y ahí es cuando surge esta necesidad de medir contenido húmedo del suelo, como así también otras variables para poder explicar estas diferencias que, bueno, que por el momento sí tienen cierta coherencia, porque luego de evaluar durante todo el periodo estival del 2024 hasta el 2025, que sería desde octubre hasta febrero, hice mediciones de contenido de humedad durante 7 semanas y bueno, como promedio de todas las mediciones realizadas, encontré diferencias significativas con un mayor humedad del suelo entre copa en 3 profundidades, tanto de 0,10, 10,30 y 30,50. Y bueno, y aquí es cuando me pongo a pensar si esta menor diferencia en bajo copa tiene que ver con la intercepción, como en el trabajo que evaluaron, o por una menor, sí, yo creo que puede ser por una intercepción, pero bueno, estos resultados están todavía en momento de, se están escribiendo, eso lo estoy analizando. Y bueno, este es otro gráfico de los resultados de los 17 semanas que evalué, que mayormente la humedad del suelo fue mayor bajo copa, perdón, fuera de copa. Esto es un gráfico de las precipitaciones registradas 7 días antes de cada momento de medición. Este 7 días lo tomé de forma arbitraria. Entonces, se puede ver que cuanto mayor fue la intensidad de la lluvia, por ejemplo, en la semana 1 y 10, no hubo, perdón, no hubo diferencias entre los tratamientos, o sea, fue casi lo mismo. Y bueno, es algo relacionado a lo que presenté en el gráfico, algo relacionado en el estudio del artículo, en que cuanto mayor era la precipitación, menor era el porcentaje de intercepción. Esa es como una pequeña conclusión de lo que estoy analizando, porque también estoy evaluando otras variables como la temperatura media en esos 7 días, y quizá ahí también tienen que ver el tema de las temperaturas y demás
variables que, bueno, por ejemplo, radiación y que me falta observar. Y bueno, ese es todo mi trabajo. No sé si quiere hacer alguna pregunta respecto al artículo o sobre esto. Bueno, no, está súper clarito, Martín, lo que O comentaste. críticas también acepto, no, No, también te acepto hago todo. algunas preguntas, pero que es curiosidad más que nada. Sí, Del trabajo, viste que vos al principio decís que había en la Patagonia hay más o menos 800.000 hectáreas con aptitud forestal, decía, sí, y que eran 80.000 las que tenían plantaciones. El sí. resto de las hectáreas, digamos, por el mapa que estoy viendo, puede ser que, digamos, hay muchas de esas que están ocupadas por bosque igual, o son, Mira, o no está contemplado ahí. no te guíes de esta referencia. Este es un mapa que estaba lindo, pero no te guíes de esto. Ah, Mira, en el artículo no menciona, o no dice nada. Ah, no dice nada, solamente menciona que son 800 hectáreas está capaces bien. para producir plantaciones maderables, pero únicamente 80.000 y las demás hectáreas parece que se dedican únicamente a la ganadería, pero no detallan no hay más detalles que eso. Dice que se dedican a la ganadería. Ah, está. Entonces, No, digamos, por la zona donde están, como una duda que me generaba era si eso, si por ahí que muchas de esas hectáreas en realidad por ahí que sean bosques de Natufau o de otra. Entonces que por claro, ahí. hay que tener en cuenta que en esa zona también hay muchos parques nacionales, reservas naturales, que bueno, obviamente no se puede tocar mucho. Claro. Y sí, también el relieve no les debe permitir en esa zona Ujú. montañosa, pero sí, es una gran diferencia 800 contra 80 y bueno. Y bueno, y ahí es Sí. cuando surge la necesidad bueno, no la necesidad, sino una alternativa de implementar los sistemas silvopastoriles para poder aumentar esas hectáreas y poder ser coherente con la producción ganadera, que es lo que se busca también hoy en día en la región del Chaco, con las plantaciones de algas principalmente y todos los cultivos. Sí, después lo otro por ahí que era un comentario por ahí del trabajo ese era como, me llama la atención que, digamos, entre los dos tratamientos la densidad de árbol era la mitad, digamos, en el ¿Hola? sistema ¿Me escuchás? Perdón, sí, Ah, se cortó un no, poco. que del trabajo lo que me llamaba la atención es que acá, que la densidad de árboles, digamos, en el sistema pastoril es casi la mitad que en el bosque, digamos, sin manejar, Sí, que los cambios por ahí en cobertura son mínimos, digamos. Eso me llamó la atención, digamos. Y en el área foliar, no sé, claro, en el índice de área foliar, no esperaría que por ahí sea bastante más contrastante la sí, diferencia. sí, sí. Pero bueno. Sí, eh, sí, 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 sí. La verdad que bastante, o sea, hubo diferencia significativa, pero apenita. Uno capaz que esperaba un 50% de cobertura, pero sí, sí, sí. Claro. Sí, eso como que me llamó la atención, digamos, como que por ahí, bueno, por ahí en un sistema silvopastoril, por ahí en nivel de cobertura capaz que tendría a ser un poco menos también. Eh, y después lo que te quería preguntar en cuanto, digamos, a tu trabajo, eh, digamos, vos estás midiendo diámetro y altura de los árboles. ¿Vos el área basal también la calculás por lo menos? ¿O la tenés en cuenta? No. Sí, va, siendo sincero, no, yo me guío generalmente con esto, Ah, debería tenerlo en cuenta. Sí lo medí en un momento en el 2023, en el 2025, este es lo que hice la semana pasada. ujú. No, todavía no le he medido solamente esta variable como para ver una idea de cuánto creció, así que debería Ah, tenerlo en cuenta. para mí, digamos, una cuestión que por ahí el área basal, viste, es como una medida más integral de la estructura por ahí del bosque. Bien, Eh, entonces, por ahí, si vos estás midiendo, digamos, cantidad de árboles vos tenés,
vos medís diámetro de altura del pecho, podés calcular, digamos, o estimar de alguna Ujú. manera el área basal. Y a veces, no siempre, pero a veces te sirve por ahí también como para explicar algunas Bien. cuestiones, porque es como una medida más abarcativa a veces. Sobre todo por ahí también, no sé, cuando vos quieras hacer después por ahí comparaciones entre, Ujú. por ahí, digamos, tu sistema, y por ahí lo quieras comparar con un bosque, digamos, nativo por ahí de la zona, Bien, capaz que ahí el área basal capaz que es la variable que más te permite comparar. bien, Tenerlo en cuenta, bien. digamos, por ahí te No, la puede, verdad como no, que digamos. sí está bueno ese comentario porque no lo estaba haciendo tanto foco, sí, en estas dos, así que sí, sí, estaría bueno. No es una medición más, así que hay que sacarle jugo. No, por eso encima es digamos, algo que uno puede calcular Sí, tranquilo en la oficina después, entonces por ahí está bueno por ahí. Por lo menos ver qué da, si no, no te da nada distinto, vas a decir, bueno, listo, no la tengo en cuenta, pero por ahí te permite o sí, te sí, ayuda para explicar algo, digamos. Y después lo otro que te quería consultar es, digamos, vos me diste entre copas y en abajo de las copas. sí, aquí Eh, tiene una foto sí. más linda. Aquí me dio Este, yo. ¿Vos tenés como alguna comparación también o idea, digamos, digamos, entre sistema, digamos, silvopastoril y la pastura sola? No, bueno, eso era. No, sí, en un principio, cuando estábamos desarrollando el plan de trabajo, sí se planteaba hacer estas mediciones en un cielo abierto, así por decirte, sin Mm, influencia de los árboles, pero no, no lo hice. No mm, lo hice ni para producción ni para ninguna de estas mm. variables. Siempre me he Ah, enfocado en bajo copa y bien. entre copa. Porque si no, por ahí a veces, que esto por ahí lo hablamos la semana pasada, discutíamos un poco, que o por lo menos tener algún otro trabajo, no tuyo, pero por ahí algún trabajo que evalúe eso, como por ahí la productividad, digamos, a cielo abierto de estas pasturas, como para tener una idea si, digamos, tu sistema agroforestal, silvopastoril, más allá de que haya diferencia, digamos, abajo de las copas o entre las copas, si en el conjunto la producción de biomasa es mayor que a cielo abierto. ¿Eh? Sí, bueno, sí, en realidad ahí en Leales, en Tucumán, además de este sistema silvopastoril, hay un pastoril a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia entre ambos sistemas, en donde sí se evaluaron producción, en mi caso no, de eso se encargaban otros investigadores. Sí se hizo un trabajo de contenido de humedad en la que ellos, por ejemplo, comparaban si el Melilotus que se implantaba en una época, no me acuerdo bien, hacía cierta diferencia en el contenido de humedad con un sitio de pastura sola. Mm, Y bueno, y encontraban también diferencias entre esto que, bueno, el Melilotus generaba cierto efecto en el contenido de humedad. Y bueno, después producción también hay datos de calidad, pero yo me he focalizado en el sistema silvopastoril nomás. está bien. Porque una cosa que hablábamos el otro día, que ahora me vino a la memoria, es que, digamos, si uno, por ejemplo, no vos que estás trabajando en esto, pero por ahí alguien agarra después un trabajo tuyo sobre esto, y puede Sí, sacar rápidamente como la conclusión que como abajo de los árboles crece menos la pastura, sí. los árboles son un problema. Y por ahí ese no es el mensaje que vos querés transmitir, digamos. No, sí, bueno. Eh, Aquí sí, en los 2 años que se midió producción, los 2 años dio bajo copa, mm, pero también la calidad, ah, teniendo en cuenta el cambió. contenido de Mm, proteína bruta, fue mayor. mm, O sea, por bien, un lado sí, por el otro lado no favoreció. Ese era digamos, lo principal del estudio, producción y calidad. Producen menos, pero con mayor calidad. mayor calidad. Sí, sí, Está, sí, sí. porque, bien.
No, porque es eso, digamos, como que si no a veces uno, cuando o alguien que por ahí después va a leer el trabajo se puede quedar con esa idea y te va a decir, bueno, saquemos los árboles porque produce más biomasa con lo... Entonces por ahí, digamos, tener siempre como alguna referencia, no que lo mías vos, digamos, como que sume un tratamiento más, pero por ahí sí tener algunos valores de producción de kilogramos de materia seca por año de una pastura a cielo abierto, que seguramente Claro. capaz que te da menos que entre tu entrefila, digamos. Sí, sí, Entonces, de bueno, alguna manera, el sistema agroforestal podría ser es mejor que el a cielo abierto, digamos, en general, ¿no? sí, es un comentario que me han hecho, bueno, estos datos le he publicado van a estar publicados en un resumen de un congreso y en la devolución del trabajo me han hecho ese comentario que estaría bueno hacer un tercer tratamiento a cielo abierto. Claro, Pero lo que me en- acuerdo es que sí, la producción en ese sistema pastoril, sí, era mayor, pero la calidad era la mitad de esto. está bueno eso, entonces por lo menos Ahí poder, sí, sí hubo tanto el entre copa como bajo copa, superaba ampliamente a la calidad del pastoril, eso bien, sí, pero sí, en un momento, quizás para otro, para mí ya no, porque ahora se están haciendo los raleos, eso también era la necesidad urgente de medir los árboles, porque esta baja producción lo asociamos por la baja radiación que también he medido. Entonces, este año se decidió hacer un raleo y estaría bueno medir el año que viene o dentro del próximo cómo varían esos recursos, tanto agua como radiación. Pero bueno, no lo voy a hacer yo porque ya no es mi no, objetivo. si no, no terminás nunca. No, Eh, no, no, no. Toda la vida Aunque midiendo. si son capaces de pedirme, pero no, 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 no. Este, bueno, no, digamos, ya está. Esas eran las preguntas que yo tenía. Está súper clarito por ahí tu presentación, Martín. Así que bueno, digamos, quedás liberado. ¿Eh? Si ya subiste al campus, ya está, no tenés que hacer nada más. Yo ahora cuando volvamos del receso, digamos, de la facultad, ya ahí paso las notas y ya aviso que estás aprobado. ¿Eh? Bien. Che, Fermín, ya que estás, te hago una Sí, consulta. Vos trabajaste en la facultad de ahí de Misiones, ¿que no? sí. Y hubo experiencias así que midan